temas de salud que a nuestra comunidad le inquietan. Bienvenidos a un programa más de su podcast Conexión Vital, este espacio de salud del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, en donde queremos traer a colación temas de preocupación comunitaria. Y precisamente hay uno que genera muchísima discusión entre la gente, lo vivimos a diario, pero consideramos que no le damos la real importancia que merece como una enfermedad. Hoy vamos a hablar sobre la obesidad y los tratamientos que se dan al respecto de ello. Y esta tarde me acompaña el doctor David Álvarez, él es el responsable del Servicio de Cirugía General de nuestra Casa de Salud, con quien vamos a clarificar un poco algunas dudas en torno a este tema. Doctor, bienvenido a este espacio de Conexión Vital. Muchas gracias, Jessica, de verdad es un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Como lo había dicho, a veces pensamos que la obesidad guarda relación con lo estético y en realidad estamos hablando de un problema de salud, un problema social y también un problema emocional, por así decirlo, que bueno, tiene algunas aristas, pero hoy nos convoca primero el entender de qué se trata la obesidad, a qué podemos llamar obesidad o cuándo determinamos que una persona es obesa. Bueno, hay muchos conceptos en realidad y hay muchas formas en las que uno puede determinar el diagnóstico de la obesidad. Hace tiempo se hablaba solamente del índice de masa corporal, que es una medida basada en la altura y el peso del paciente, pero se ha demostrado científicamente que no, si bien es una valoración que nos aproxima a un diagnóstico de obesidad y que el momento que estamos fuera del rango normal nos debería llamar la atención y buscar una atención que nos permita determinar metabólicamente qué punto estamos respecto de peso y talla, en qué lugar estamos nutricionalmente hablando. Hay otras medidas que hablan, por ejemplo, sobre la distribución de la composición corporal, entre ellas el músculo, el líquido, el agua corporal, la distribución de la grasa corporal, la cantidad de grasa, la cantidad de masa magra, la cantidad del peso seco del paciente, pero en general se habla de la obesidad en función del índice de masa corporal, ¿sí? Tomando en cuenta que la obesidad empieza a partir del índice de masa corporal sobre 30. Hasta este punto se pudiera considerar entre 25 en adelante, hasta antes de 30, una condición de sobrepeso, pero pasado los 30 ya el paciente entra en el diagnóstico o en la clasificación de obesidad. Y aunque necesita obviamente pues más estudios para determinar precisamente la distribución de sus masas corporales, ya podríamos hablar de una obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo del grado del valor de su índice de masa corporal, hasta una superobesidad sobre 40 y más kilogramos por metro cuadrado de superficie del paciente. Entonces, básicamente eso sería como, en grandes rasgos, el concepto de obesidad, el diagnóstico de obesidad. Ahora, claro, una persona ya sube un poquito de peso y vienen las dudas de que sí, estoy un poco obeso o me siento mal. Y creo que también se dan algunos otros tipos de problemas. Hablábamos previo a este programa incluso sobre problemas al momento de respirar, la fatiga que hay al movilizarse. Pero entonces no solo tenemos que asociarlo con la alimentación, que obviamente siempre será recomendada la alimentación saludable, sino también estilos de vida que involucran también la actividad física. Esto también contribuye a evitar la obesidad. Sí, por supuesto. Bueno, es un ámbito sumamente amplio el que engloba todos los parámetros, todas las aristas que contribuyen a un estado de sobrepeso o obesidad. Obviamente el estado nutricional, la condición nutricional del paciente, la forma en la que el paciente habitualmente se alimenta tiene muchísimo que ver. Obviamente hay condiciones genéticas, hay condiciones ambientales, hay condiciones de su propia fisiología o fisiopatología, condiciones hormonales me refiero, que condicionan la predisposición a esta obesidad. Sin embargo, los hábitos alimentarios son sumamente importantes. En los países en los países occidentales, mejor dicho, no tercermundistas, se da una alimentación muy amplia respecto de la cantidad de carbohidratos procesados y comidas procesadas que los pacientes ingieren. Un pan hecho de harina blanca es muy distinto de un pan tradicional, de un pan europeo, que son deliciosos. Las papas fritas, la comida rápida, la comida ultraprocesada, casi como que de microondas,
tiene muchísimo que ver con, no digo que el microondas sea malo, pero me refiero a lo que es rápido de acceder, un hot dog, una papa frita, una hamburguesa, una pizza, son cosas que están ahí, se demora un momento en prepararse y se comen. Pero no es tanto por eso, sino por de qué están hechos estos alimentos. Están hechos de carbohidratos ultraprocesados o procesados, azúcares blancas, harinas, carbohidratos sencillos de cadenas pequeñitas que se absorben muy fácilmente y que el paciente pues los consume muchísimo, y la cantidad de energía que consume por sus actividades no logra superar a la ingesta. Entonces el paciente comienza a aumentar peso porque su cuerpo comienza a guardar lo que le sobra. El cuerpo está diseñado para ser económico, pero economiza tanto que guarda eso que no logra consumir, y comienza a aumentar el peso. Y el problema es que no se guarda como carbohidrato, se guarda como grasa. Y se guarda en la grasa visceral, en la grasa subcutánea, pero cuando la grasa se acumula, por ejemplo, en el hígado, ya le comienza a predisponer al hígado a que sufra en una hepatitis esteatóxica no alcohólica, por ejemplo. Es un hígado graso, el típico hígado graso del que escuchamos tanto. No es por comer grasas, es por comer carbohidratos que se guardan en el cuerpo como grasas, y pues le saturan al hígado alrededor de sus sinusoides, alrededor de sus hepatocitos, con una cantidad de grasa que no debería estar ahí. Y ahora bien, la obesidad también se va acompañando de otras comorbilidades. Hay pacientes que presentan diabetes y la obesidad complica aún más la situación, y se buscan tratamientos, se buscan alternativas, y precisamente ahí es donde viene el boom de medios de comunicación que te dicen: tengo esta alternativa, vas a cambiar. Pero bueno, esto es más un trabajo de incluso empezando por el estilo de vida, la alimentación saludable. Y ahora, adentrándonos en eso particularmente, hay muchas dudas al respecto de la cirugía bariátrica como una solución para remediar esta obesidad. ¿Es así? Pues sí, la verdad es que sí es así en todo nivel de tratamiento, de abordaje de la obesidad. Así como la gente se come la hamburguesa como comida rápida, también quiere un tratamiento rápido y económico. O sea, para una persona con un hábito, un estilo de vida de esta forma, es muy difícil pensar en que de verdad quiere someterse a un proceso que le lleve no a solamente a perder peso, sino a recuperar un estilo saludable, a recuperar una anatomía, una autonomía, una fisiología saludable en el paciente. Entonces, es muy, muy triste ver, por ejemplo, hace unos meses estuve en Brasil, y en un lugar donde te hacían las uñas, el pedicure y los peeling, tantas cosas, ponían tu inyección de un GLP-1, un GLP-2. Y ahí viene la confusión con lo estético. Exacto, entonces lo utilizan al fármaco que te hace perder peso, por supuesto, para que te veas más delgadito, más delgadita. Y si eso lo pasamos, y las pastillas mágicas y todas estas cosas que te presentan en los programas de venta por catálogo y similares, ¿no? Y básicamente lo mismo llega a la cirugía. Y eso es una situación sumamente triste, porque se le vende casi como un sueño al paciente, y el paciente se emociona que la cirugía va a ser su solución. Y por supuesto puede llegar a serlo, pero un paciente así, tal como está, generalmente no está listo para someterse a un procedimiento quirúrgico. Y si llegara a someterse a este procedimiento quirúrgico, el hecho de que no se haya preparado de una manera adecuada, de que no se haya seleccionado el paciente de manera adecuada, hace que muy probablemente el tratamiento quirúrgico fracase en cuestiones de pérdida de peso, en cuestiones de manejo metabólico. Y lo peor aún, bueno, sí, ambas cosas son igual de malas, pero lo más catastrófico es que un paciente no preparado sí tiene un riesgo más importante de sufrir complicaciones, tanto relacionadas con la reganancia de peso, con el fracaso del tratamiento del manejo terapéutico final, como complicaciones quirúrgicas. Un paciente que no hizo una buena terapia respiratoria, terapia física, un paciente que no se comprometió a perder... previo, exacto, es previo a la cirugía. Que no se comprometió a perder peso, a dejar el tabaco, a dejar el alcohol, a hacer un manejo psicológico, un manejo psicológico, un abordaje integral, ¿sí?, en el que se incluye el manejo psicológico. Es un paciente que muy probablemente no va a tolerar después, se almorzaba un cholafán y tiene una manga delgadita en la que le entrarán 4 o 5 cucharas del mismo cholafán. El paciente entra en una psicosis si no se preparó antes.
y el paciente se desespera. Y hay pacientes que llegan incluso al suicidio o a una depresión tan severa causada por cosas como estas, para las que pudo haberse el paciente preparado. Otras cosas, por ejemplo, paciente que no perdió suficiente peso, el perder 10 kilos de peso, el perder cierto porcentaje de peso en la cirugía, mejora muchísimo las probabilidades de que no hayan complicaciones cardiovasculares. Del paciente que hace una actividad física, por supuesto, no le vamos a mandar a correr una maratón, pero que activa sus bombas venosas en sus piernas con una caminata, esto va a mejorar su circulación, disminuye el riesgo de una tromboembolia pulmonar que puede ser letal en el curso de horas en el postquirúrgico inmediato. Hemos visto pacientes que llegan contentos a la cirugía y no salen vivos después de 2 días porque una tromboembolia no pudo ser controlada ni resuelta en un paciente que se operó a la pura. Pero es decir que para estar listos, por así decirlo, para una cirugía bariátrica, primero hay un trabajo multidisciplinario, por lo que veo. O sea, una buena cirugía se da con una preparación adecuada en la que interviene psicología, no solo el cirujano que le va a intervenir, no sé si también otras áreas como cardiología y demás, para ver, ¿y qué criterios de selección se tiene? O sea, ¿cómo se puede decir, este paciente califica ya para una cirugía bariátrica? ¿Cuándo podríamos decir que ya está listo? Bueno, tomando en cuenta que todo paciente obeso eventualmente podría tener que operarse, hay cosas que le dan una prioridad, independientemente del índice de masa corporal. Incluso con índices de masa corporal que rayan un poquito por encima del sobrepeso, si el paciente tiene comorbilidades importantes, cardiovasculares, mal control metabólico, diabetes, podría calificar para ser seleccionado para el precio. Entonces, justamente ayer en la mesa redonda que hablábamos sobre obesidad, yo les decía que más bien, en lugar de decir cuál es el paciente ideal, cuál está, cuál es seleccionable para, deberíamos buscar cuál es el paciente preparable para. ¿Ya? ¿Cuál paciente ya se ha preparado? Entonces, en este contexto, pues nuestro hospital, nuestro querido hospital, tiene un comité, un área, una clínica de la obesidad que involucra muchos servicios, muchas áreas, que trata de darle al paciente obeso o con sobrepeso un abordaje integral. Obviamente tendremos un nutricionista, está el cirujano, nos encanta estar ahí como cirujanos, está el cardiólogo, está el diabetólogo, ¿sí? El endocrinólogo, sí. Está el neumólogo, es importantísimo, porque muchos de estos por la pacientes, respiración que estos pacientes que están viendo la televisión, se quedan dormidos y dejan de respirar. Están haciendo enfermedades, están haciendo eventos apneicos y el paciente puede fallecer. Si eso no se maneja después de la cirugía, inmediatamente después de la cirugía, el paciente puede fallecer en una apnea. Entonces, todas esas cosas tienen que manejarse antes de la cirugía. Está el nutricionista, está el psicólogo, está el cardiólogo, está el neumólogo, está el endocrinólogo, está el cirujano, está el rehabilitador físico, ¿sí? Que le ayuda al paciente a tener un estilo de vida saludable respecto de su actividad física. Entonces, todos ellos valoran al paciente. Tratamos de reducir al mínimo las morbilidades, o por lo menos controlarlas a un punto en el que ya no representen un riesgo tan alto para el paciente. Ejemplo, un paciente, presentábamos ayer el caso de una paciente joven, 27 años, que a sus 23 tuvo una tromboembolia pulmonar. Joven, es bastante por supuesto, joven. pero ella ingresó con un índice de masa corporal de 68. Era una paciente, en realidad era gigante. Entonces, ella entró al programa de cirugía bariátrica, obviamente se controló su situación pulmonar, se mejoró el asunto, se dio toda la profilaxis, el tratamiento para evitar en lo posible que espontáneamente genere otro evento tromboembólico. Y por supuesto se le iba preparando para la cirugía, porque con ese índice de masa corporal ella tenía un riesgo altísimo de fallecer con o sin cirugía. Y a lo que se accedió fue, como parte del tratamiento previo a un manejo quirúrgico definitivo, hacerle una manga que le permita a la paciente bajar de peso lo suficiente para controlar o reducir al mínimo, a un poco más, el riesgo de las comorbilidades, y eventualmente en un tiempo posterior someterse a un procedimiento más definitivo, restrictivo o de diversión del flujo intestinal, para que sea un manejo más perdurable en el tiempo respecto de su control del peso. Y doctor, ya para ir terminando con este tema,
se hace una cirugía y pensemos que ya tenemos una cirugía exitosa como cirugía. Debe haber cuidados, cambios también en el estilo de vida del paciente para que la cirugía llegue a tener realmente el éxito que se esperaba, porque no es solo lo que se hace en quirófano, por decirlo así. Sí, es que justamente toda esta preparación involucra al paciente, involucra a su núcleo inmediato y en lo posible quisiéramos que involucre a toda la sociedad. Es un paciente, y no podemos negar el hecho de que es un paciente que se alimenta de la misma olla en la que se alimenta el resto de su casa. Entonces, tengo una familia de gorditos y uno más gordito llega a operarse y el resto tiene que acompañarle a este paciente a manejar sus hábitos nutricionales, sus hábitos de actividad física, sus hábitos saludables, ¿sí? Entonces, con que uno lo logre y el resto le acompañe o por lo menos le observe, a lo mejor ellos también comienzan a contagiarse de eso y sus morbilidades también mejoran. Y bajan los riesgos. Y por supuesto, el apoyo que el paciente necesita de su familia, de su núcleo familiar, es importantísimo. Tenemos un paciente que el papá se preocupó porque perdió mucho de peso y le ponía un poquito más de mantequilla a la sopa porque le veía muy flaco. Entonces, ese nivel de información tiene que llegar incluso al núcleo familiar y ellos tienen que comprender. Y posteriormente, luego de la cirugía, al paciente le cambia la vida. Porque algo tan básico que es comer, alimentarse todos los días, cambia de una forma tan radical en la que el paciente tiene que ser muy selectivo. Él tiene que saber qué comer primero, porque sabe que se va a llenar. Y si se llena con un chocolate versus llenarse con un buen bocado de una pechuga de pollo, por ejemplo, o de unas verduras. Porque la cantidad también cambia. Por supuesto, es que un paciente que tenía un estómago de 3 litros llega a tener un estómago de 30, 40 mililitros. Es un cambio tremendo, por lo menos durante los primeros 4 o 5 años del tratamiento, ¿sí? Y hay que saber mantener esos espacios, esos tamaños, esas porciones, esa selección de los nutrientes para que el paciente, si bien puede comer muy poquito, coma de calidad y su cuerpo pueda aprovechar al máximo las bondades de esos alimentos. Aparte que probablemente necesite complementos, suplementos nutricionales, y a veces los pacientes no tienen la capacidad económica para acceder a esos complementos y eso constituye un problema. Háblese tal vez de vitaminas, calcio. Por supuesto, justamente todo eso. Y en este punto, nuestra clínica de obesidad, nuestro grupo quirúrgico, ha empezado a adoptar una nueva técnica. Bueno, no es tan nueva, en realidad es descrita hace algunos años por un doctor en Brasil, la técnica de Santoro, que nos permite hacer un control metabólico, reducir las morbilidades del paciente y también el paciente colateralmente pierde peso sin llevarle al paciente a un estado de déficit nutricional. Porque hay que ser honestos, el manejo quirúrgico de la obesidad se basa en desnutrir al paciente, en no permitirle que coma mucho y permitirle que lo que come no se absorba todo. Entonces él básicamente de alguna forma desperdicia sus alimentos y por eso tienen que ser muy, muy seleccionados. Tiene que ser un paciente muy disciplinado, muy consciente de que su vida depende de ello. Ajá. Precisamente, la vida depende de ello y por eso es necesario este cambio de hábitos, de estilo, la preparación, la postpreparación, el acompañamiento, no solo de los profesionales de la salud, sino como usted lo ha dicho, de su entorno cercano, que puede ser su familia, sus amigos o donde se encuentra. Sí, hay un dato súper importante que se describió en 2016, se tomó en cuenta en 2020 y 2022 en una última corrección de unas guías del manejo para mejorar el desempeño postoperatorio del paciente, y es que se logró demostrar que el paciente que se prepara adecuadamente, que pierde peso, que hace su dieta fielmente, que hace ejercicio, que deja su tabaco, su alcohol, ese paciente pierde peso antes de la cirugía, por supuesto, mejoran sus condiciones, la probabilidad de complicaciones disminuye y la pérdida de peso posterior es mucho mayor, es más efectiva y más sostenida que el paciente que en las mismas condiciones técnicas se sometió al procedimiento sin esta preparación. ¿Sí? Entonces es una cosa, es hermoso en realidad hablar de esto. Ajá, pero el paciente tiene que ser muy consciente de que de esto depende su vida. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta clarificación del tema, también por permitirnos entender mucho mejor lo que es la cirugía bariátrica y hacernos comprender que no se trata de una alternativa comercial, se trata de una situación de salud que puede generar un cambio sostenido en el tiempo con la preparación y obviamente los cuidados posteriores bajo la responsabilidad de los pacientes y su entorno. Muchísimas gracias, doctor, esperamos contar con su participación en posteriores episodios aquí con otros temas de salud. Muchas
gracias, con todo gusto, será un placer acompañarles nuevamente. Y para ustedes, recomendarles que revisen estos podcasts importantes sobre temas de salud. Gracias a la compañía de profesionales de nuestro hospital, el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, que están aquí para clarificar estas dudas que tenemos antes de tomar decisiones que puedan complicar nuestra situación de salud, la de nuestra familia y nuestra vida propia. Les agradecemos mucho por su sintonía y les esperamos en otro episodio más de nuestro podcast Conexión Vital. Muchísimas gracias.